Bautismo del Espíritu Santo. Hoy es 29, ¿verdad? De enero del 2017. Y vamos a responder hoy muchas preguntas. ¿Cómo sé si tengo el bautismo del Espíritu Santo o no lo tengo? ¿Qué tengo que hacer para tener el bautismo del Espíritu Santo? Bíblicamente, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, ¿son lo mismo o son diferentes? Todo eso lo vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez a la tierra, cuando el Hijo ya estaba a la diestra del Padre? ¿Qué tuvieron que hacer los apóstoles para recibir al Espíritu Santo? E historias reales de cómo recibían el Espíritu Santo en la Biblia, en el libro de Hechos. Cómo había personas en la misma iglesia, en la Biblia, que sí recibían al Espíritu Santo y otras que no. ¿Cómo le hacían los apóstoles para que las personas recibieran el Espíritu Santo? Por imposición de manos, y a otros ni siquiera los tocaban y los recibían. Una vez dentro, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Todas esas preguntas las vamos a responder en este día. Vamos a estudiar cosas muy, muy bonitas. Antes de empezar con este tema, les quiero decir que estaba profetizado que un día vendría el Espíritu Santo para bautizar a todo el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento había profetas, ¿verdad? Entre ellos, ¿quiénes eran? A ver, díganme, nombres de profetas. Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Abdías, Jonás, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Zacarías, ¿verdad? Casi todos tenían Enías. ¿Quién se lo sabe en hebreo? Yermeyahu, Yesayahu, Jezquel, Osea, Jona. Hay que aprendérselos también en hebreo. ¿Sí? ¿Qué significa paloma? Bueno, estos profetas hablaban palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo hablaban palabra de Dios? ¿Cómo le hacían? ¿El Espíritu Santo estaba dentro de ellos y les hacía hablar? Ok, eso era solamente para los profetas, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Testamento, la Escritura enseña, en Apocalipsis capítulo 1, que Jesús nos hizo a todo su pueblo reyes y sacerdotes. Eso dice la Biblia. Para ser sacerdote te tienes que meter 12 años en un seminario. La Biblia dice que no. La Biblia dice que para ser sacerdote de Cristo, genuino, bíblico, es para hombres y para mujeres. Debes de ser nacido de nuevo, nacido del agua y nacido del Espíritu. Y dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y un sacerdote sí podía profetizar. Profetas antes eran unos cuantos: Elías, Eliseo, Balaam. Pero ahora en el Nuevo Testamento, todo el cuerpo de Cristo es bautizado, bebe de un mismo espíritu y puede tener tanto un hombre como una mujer el don de profecía. No son profetas como los antiguos en cuestión de que pueden hablar palabra de Dios, pero pueden profetizar para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso? A mí me ha pasado que yo me meto a mi cuarto, busco a Dios en lo secreto, nadie me está viendo, le digo cosas a Dios, salgo de mi cuarto y un profeta viene y me dice lo que yo le dije a Dios adentro de mi cuarto. El don de profecía es vigente. Y en el Nuevo Testamento todos bebemos de un mismo espíritu. El Espíritu Santo se derrama en abundancia, pero hay requisitos bíblicos. Jesús es el único que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver algunos pasajes. Vamos por favor a Mateo capítulo 3, verso 11. ¿Qué dijo Juan Bautista? Mateo 3:11. Juan Bautista dijo lo siguiente: aún no había venido el Espíritu Santo. Y Juan Bautista dijo lo siguiente. Eso fue unos poquitos años antes de que empezara el derramamiento del Espíritu Santo. Dijo, Mateo 3:11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
El y significa los dos, con Espíritu Santo y con fuego. Entonces, el bautismo de agua es para arrepentimiento. Ese lo hace el pastor, el predicador. En la Biblia, nunca una mujer bautizó a una persona. Es cosa curiosa, pero siempre se ve que fueron hombres los que bautizaban. Solamente un dato interesante. Compara al bautismo del Espíritu Santo con bautismo de fuego. Entonces hay dos bautismos, el de agua y el de fuego. El de fuego quema lo malo, quita las impurezas. Si tienes vicios, los rompe. Escúchenme esto. Una persona que está luchando con vicios como tabaquismo, como pornografía, como drogas, etcétera, etcétera, en cuanto recibe el bautismo del Espíritu Santo, en ese mismo segundo se rompen las ataduras y nunca más regresa al pecado. El bautismo del Espíritu Santo garantiza, el bautismo del Espíritu Santo garantiza la liberación. Los demonios salen. No hay demonio, ni atadura, ni cadena que pueda resistir el fuego del bautismo del Espíritu Santo. No lo hay. Es imposible. Viene como fuego consumidor. Tú eres una casa, yo soy una casa. El Espíritu Santo quiere vivir adentro. Pero tú y yo venimos de un contexto de idolatría. Tu familia y mi familia tenía pinturas que para Dios son idolatría, es pecado. Tú y yo, quizá algunos tomaban alcohol, otros decían groserías, otros estuvieron cosas sexuales, otros robaban, otros se drogaban, otros llegaron a matar, otros hacían tranzas, otros cobraban mordida. Venimos de un contexto de pecado. Jesús nos sacó del pecado a todos nosotros. Vino por los enfermos. Nosotros éramos los enfermos. Él es el doctor. La casa, donde nuestro cuerpo espiritualmente estaba asquerosa. ¿Tú has visto una casa sucia? Las paredes embarradas, telarañas, cajas aventadas por allá, llantas. Horrible, horrible. El techo sucio, la cocina llena como de hollín, como de grasa pegada. Horrible, una casa asquerosa. Así éramos tú y yo. Para que Dios pueda entrar a habitar en nosotros, tiene que traer fuego consumidor que queme lo malo y Él pueda entrar. Dios no va a entrar a vivir en una casa sucia, déjame decirte. Y por la sangre de Cristo somos lavados de nuestros pecados y el fuego del Espíritu Santo viene y consume para que Él pueda vivir adentro. Él nos hace nueva criatura, nueva creación. Por eso compara el bautismo del Espíritu Santo con un bautismo de fuego. Y vamos a ver que esto es literal. Una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no vive igual que una que sí lo tiene. Tanto en dones milagrosos como en su vida práctica diaria. Vamos a seguir leyendo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién lo hace? Jesús. Vamos por favor a Marcos capítulo 1 verso 8. Yo tengo un amigo que toca la alabanza de una iglesia. No sé si esa iglesia esté sana, pero bueno, a fin de cuentas, él lo conozco desde hace como 8 años, 7, 8 años. Marcos 1:8. Y yo le pregunté, le dije, ¿tú estás bautizado en el Espíritu Santo? Y él no sabía qué era eso. Años y años, casi 10 años en la iglesia. Y no sabía qué es el bautismo del Espíritu Santo. Me dijo, sí me bautizaron en agua. No, yo no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tienes el bautismo del Espíritu Santo. No sé. 10 años en la iglesia y no tienes el bautismo del Espíritu Santo. A partir de hoy, todos los días clama a Dios que te lo dé. No puede pasar más tiempo sin que lo tengas. Dios te lo quiere dar. La Escritura enseña, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto el Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y él toca en la alabanza en una iglesia, casi 10 años de cristiano o tal vez más, y no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y
Y esto es un peligro terrible, porque si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, ese es el Espíritu que resucitó a Jesús, es el mismo que nos resucitará. Y la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Este mensaje es de importancia salvífica. Este mensaje le tienes que poner atención. Es más importante que con quién te casaste y con quién te vas a casar. Es más importante de qué vas a estudiar o qué no vas a estudiar. Es más importante de si compras casa o no compras casa. Es más importante de si haces este viaje o no lo haces. Es más importante si tienes este negocio o no lo tienes. Es el mensaje más importante que vas a escuchar en toda tu vida. Y es, necesitas al Espíritu Santo para que te dejen entrar al cielo. Si no, no te dejan entrar. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por eso tienes que poner atención este día. Porque a partir de hoy, si tú ya tienes el Espíritu Santo, tú empiezas a ver la Escritura y tú dices, bueno, si lo tengo, cuídalo porque se te puede apagar. Y si no lo tienes, a partir de hoy, todos los días, por favor, empiézalo a pedir al único que lo puede dar, a Jesús. La mujer que me predicó a mí en Veracruz, por quien yo me convertí, ella me contó cómo recibió el Espíritu Santo. Ella me dijo que pidió el Espíritu Santo por bastante tiempo y recibió el Espíritu Santo, ¿dónde creen? En un camión. Empezó a hablar en lenguas dentro del camión y la gente se le quedaba viendo raro. Recibió el Espíritu Santo en el camión. Quiere decir que no es en un lugar religioso donde lo vas a recibir. Tal vez lo recibas en la cocina de tu casa mientras estás alabando a Dios. Me contó esa experiencia y ella fue puesta a prueba. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Habla en lenguas en voz alta en el camión aunque te tiren de loca. A ver, ¿lo quieres? Porque recibir el Espíritu Santo es para profetizar. Y profetizar no siempre significa hablar del futuro, también es predicar la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres el Espíritu Santo? Sí lo quiero, porque sin ese no entro al cielo. Bueno, cuando lo recibas, Él te va a llenar para usarte. Y si te da pena que te use, ¿para qué quieres que te llene? Esa es una historia pues que a mí me platicó la que me predicó hace muchos años. En Veracruz a mí me predicaron. Miren, hasta allá me llevó Dios. Entonces, ¿qué dice Marcos 1:8? Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Fíjense, en el otro verso Juan Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero aquí el verbo ya cambió, yo los bauticé, ya los bauticé en agua, ya te bauticé en agua, pero Él os bautizará en el futuro con el Espíritu Santo. Yo di clases de gramática en inglés, y cualquiera que sabe gramática se puede dar cuenta una comparación gramatical de ambos versos, de Mateo 3:11 y de Marcos 1:8, se puede dar cuenta que en Mateo 3:11 te dice que te va a bautizar en agua, pero en Marcos 1:8 el bautismo en agua ya sucedió, pero falta otro, dando a entender que son diferentes, no es el mismo. Ese es el problema de mucha gente que lee la Biblia, no la lee despacito y con cuidado, atendiendo cada verbo, cada término, cada tiempo gramatical es importante. Apocalipsis está escrito en pasado por algo. Es importante que tú cuando leas la Biblia, tú te fijes en los verbos. Porque, por ejemplo, Efesios dice, estoy juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales. Lo dice en pasado. Lo dice en presente. Estoy sentado en este momento, pero yo estoy parado en la tierra, yo no estoy en el cielo todavía. ¿Por qué Efesios dice que yo ya en este momento yo estoy sentado allá arriba? ¿Por qué? Porque en el Espíritu por la fe lo estás. Si tú no le pones atención, por eso tienes que estudiar gramática y español, por eso tienes que ir a la escuela para entenderle más a la Biblia también. Cuando tú le pones atención, Dios te da mucha revelación. Denle gracias a Dios que aquí tienen a alguien que ha dado clase desde kinder hasta carrera, universidad. Y yo me fijo mucho en esto, reglas gramaticales, es importante verlas, no te las brinques, lee despacito. Ahora, después de esto, vemos que Juan Bautista, que era Coanim, ¿qué significa Coanim? Juan Bautista era de la descendencia de Aarón. Muchos creen
que Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, eran los que el hombre había elegido, pero que el verdadero sumo sacerdote de su tiempo era Juan Bautista. Muchos creen eso. Juan Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran del linaje de Aarón. Muchos creen que Juan Bautista era el verdadero sumo sacerdote de su tiempo que anunció la venida de Jesús. Y él fue quien dijo: Jesús bautiza con el Espíritu Santo. No es el mismo que el del agua, es diferente. Mucha gente en muchas denominaciones, entre comillas, cristianas, como presbiteranos, como luteranos, como bautistas, etcétera, etcétera, nunca predican del bautismo del Espíritu Santo porque no creen en él. Pues si tú no crees, no te lo van a dar. Esto es solamente para los que tienen fe. Y es un riesgo porque pasan 40 años, 50 años en la iglesia y nunca les predicaron del bautismo del Espíritu Santo. Y no lo hicieron porque ellos tampoco creen en eso. Es muy terrible esto. Y nadie va a tener excusa porque todos tienen Biblia. Y ahí dice. La cosa es, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al predicador que dice que eso era para antes? ¿O a la Biblia que dice que podemos pedir los dones mejores? Qué interesante, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos a la historia. ¿Cómo fue que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo por primera vez? Jesús ya estaba a la diestra del Padre y Jesús les dijo: les enviaré a otro. Yo voy con el Padre, pero les enviaré a otro. Y otro significa otra persona de la Trinidad. Esa es una clave irrefutable de la doctrina de la Trinidad. Irrefutable. Gracias a Dios por esa palabra otro en ese versículo. Gracias a Dios. Es una herramienta poderosa para los que niegan que el Espíritu Santo es una persona. Gloria a Dios. Vamos por favor a Hechos, capítulo 1. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Pero ahora, ya que lo terminemos, vamos a empezar a estudiar el libro de Hechos. Vamos a estudiar Hechos, capítulo 1. Muy bien, gloria a Dios. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿No? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lo más probable es que fue Lucas. ¿Lucas? Por eso dice en el primer tratado, o Teófilo, pues ya había escrito otro. Y Pablo no diría eso porque escribió muchos. Se cree que fue Lucas. Bueno, Jesús, después de morir en la cruz, Jesús resucitó. Hace 2000 años, a la tierra, Dios se vistió de carne. Dios Todopoderoso se vistió de carne. Dios hizo a María. Dios ya existía, Jesús ya existía desde antes de que María naciera. Dios hizo a María. Muchos dicen, eso es una blasfemia. Dicen, María es la madre de Dios. Bueno, si María fuera la madre de Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces María sería nuestra abuelita. Pero ellos están equivocados. Dios hizo a María. Jesús existe desde toda la eternidad con el Padre y Jesús la eligió. Jesús no empezó a existir cuando nació con María. Jesús ya existía desde toda la eternidad con el Padre. Lo enseña la Escritura. Jesús hizo a María, nació de ella, mujer virgen, nació de ella, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, murió muerte de cruz y resucitó. Después de que Jesús resucitó, ascendió a la diestra del Padre y derramó el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre que Jesús resucitó y que Jesús se fue al Padre? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien que sepa? 40 días. Muy bien. Durante 40 días Jesús se les estuvo apareciendo a los apóstoles. Primero se le apareció a María Magdalena. Ese domingo se les apareció a los apóstoles, les dijo: paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo los envío. Jesús se le apareció. La semana siguiente Jesús se les volvió a aparecer otra vez en domingo. Tuvieron que esperar una semana. Otra vez en domingo. Y le dijo a Tomás: a ver, Tomás, mete tu mano en los hoyos, aquí en mi costado, métela. Y no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurado el que creyó sin ver. La siguiente semana se les volvió a aparecer. Después,
Otros días después, Jesús se les apareció a los apóstoles cuando estaban pescando, que llevaron toda la noche pescando, y Jesús les dijo desde lejos, no lo reconocieron, les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo? Y le dijeron, no. Pues tiren la red a la derecha de la barca. Y lo hicieron y sacaron 153 peces y la red se rompía. Reconocieron que este que estaba a la orilla era Jesús. Y Pedro se ciñó la ropa y se echó al agua nadando y llegó allá. ¿Se acuerdan? Que le dijo, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. 3 veces. Y a Juan dio a entender que él no moriría. Jesús estuvo apareciendo durante 40 días a los apóstoles con pruebas indubitables. Jesús le dieron a comer pescado y un panal de miel. Comió. A Tomás lo retó a tocarlo. Jesús no era un espíritu que se apareció después de resucitado. Resucitó en cuerpo. En cuerpo resucitó. Jesús sí murió. Hay muchas sectas que dicen, Jesús no murió, solamente se durmió en la cruz. Fue una latencia cardíaca. No es cierto, sí murió Jesús. Y Jesús tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volverla a tomar. Cuando Jesús estuvo muerto, la Biblia dice que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero dice que Jesús bajó al infierno. Lo dice en el libro de Efesios. ¿Qué es esto que subió a lo alto, sino que bajó a las partes más bajas de la tierra? Y en Isaías nos enseña qué hizo Jesús cuando estuvo muerto esos 3 días. Dice la Biblia que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los del tiempo de Noé. Y cuando Jesús estuvo en el centro de la tierra, fue a hacer varias cosas en el centro de la tierra cuando estuvo muerto. A los del tiempo de Noé que se fueron al infierno, les dijo, ¿se acuerdan de Noé? Él les predicó de mí y no le creyeron, ahí se van a quedar. Lo dice la Escritura, Jesús bajó y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en el tiempo de Noé no creyeron y se los llevó el diluvio. ¿Qué más hizo Jesús en el centro de la tierra? Jesús fue al paraíso, al seno de Abraham, que estaba al lado del infierno, del Seol. El Seol estaba dividido en 2 partes. El Seol estaba dividido en el paraíso y el Seol de condenación. El Hades, o abismo también, es la cárcel de demonios. En el centro de la tierra había 3 lugares: cárcel de demonios, cárcel de almas y paraíso. Nadie podía subir al cielo porque la sangre de Jesús no había sido derramada. Y Jesús fue a decirle a los que murieron en el tiempo de Noé, les predicó Noé de mí y no le creyeron, ahí se van a quedar. Fue con el diablo y todos los demonios. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses que Jesús llevó en un desfile triunfal, hizo un desfile, lo dice el libro de Colosenses, todos los demonios humillados de rodillas. A todos los quiero de rodillas, a todos, por favor. Bueno, ni por favor, es una orden. Y Jesús hizo un desfile triunfal de su victoria en la cruz. Quitó las llaves de la muerte y del Hades al diablo. Se las quitó. Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas 2 llaves no las tiene el diablo, las tiene Jesucristo. Y después de eso, ya que humilló al diablo, humilló a los demonios y fue a decirle a las almas que murieron en pecado, so sorry, no le creyeron a Noé, no son salvos. Noé les habló de mí, porque yo simbolizaba el arca de Noé, era yo, y no quisieron entrar, se quedan ahí. Ahora, fue con los del paraíso, fue con Abraham, fue con Isaac, fue con Jacob, fue con Jonás, fue con Habacuc, fue con Miqueas. Todos los salvos del Antiguo Testamento estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, con Abraham. Y Jesús fue por ellos y les dijo, vámonos al reino de los cielos. ¿De dónde sacamos esto? Del libro de Efesios, que dice, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, tomó cautiva la cautividad, subió a lo alto y repartió dones a los hombres. ¿Qué era esa cautividad que Jesús tomó cautiva que estaba en el centro de la tierra? Eran los salvos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. Se los llevó al cielo, vámonos. Ya en el centro de la tierra ya no está el paraíso, antes sí estaba. El centro de la tierra estaba el paraíso estaba en el centro de la tierra. Ahora, dice la Biblia que Jesús subió a lo alto, tomó cautiva la cautividad y después de subir a lo alto, dice, repartió dones a los hombres. Está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Jesús durante 40 días estuvo mostrando que sí resucitó. 40 días. Pero después de esos 40 días pasó algo interesante. En el día 40,
dice que Jesús les dio instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y unas de esas instrucciones eran: no se vayan de Jerusalén. No se vayan, quédense en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Quédense aquí, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Quédense aquí. Les puso una prueba de fe sencilla. A Jesús lo crucificaron en Pesaj, en la Pascua. Y pasaron 40 días y en el día 40 Jesús les dice: esperen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Otra vez. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está clarito. Jesús lo enseña. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo son diferentes. No es el mismo. ¿Por qué repito tanto esto? Porque hay muchas personas que sí tienen el bautismo de agua, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, ante los hombres son reconocidos como cristianos, pero Dios aún no los ha reconocido como cristianos, porque la evidencia de que Dios vio que tu corazón ya está limpio y que es recto para con Él, y que tienes fe genuina y que has nacido de nuevo de verdad y que te has convertido a Cristo verdaderamente, la evidencia que Dios vio tu corazón y dijo: es acepto ante mí, tiene fe genuina de niño, le doy mi Espíritu Santo. Esa es la evidencia. El bautismo de agua lo puedes tener, pero si no tienes el del Espíritu, en el cielo no eres cristiano. Aquí puedes ser cristiano, pero si en el Espíritu aún no lo tienes, en el cielo todavía no te han reconocido como cristiano, porque falta algo, y ese algo no es con el hombre, es directo con Dios. Por eso los apóstoles tenían que esperar la promesa del Padre. Ellos también tuvieron que esperar para recibirlo. ¿Qué hicieron los apóstoles para recibirlo? Vamos a contestar esa pregunta. Fíjense, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, en plural, 1000 y 2000 años, tiempos, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ponle atención a esta palabra, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En griego es martos, mártires. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta: ¿Jesús le advirtió a los apóstoles que tendrían que pagar precio de muerte por él? Sí, se los advirtió. Jacobo murió a espada. Pablo murió decapitado. Pedro se cree que lo crucificaron boca abajo, con la cabeza para abajo crucificado. Creo que no recuerdo si a Tomás o a Felipe lo lancearon. A uno de esos dos lo amarraron a caballos y lo jalaron hasta que se muriera. Jesús advirtió a los apóstoles que habían de morir un día por él. Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven, tú te ponías tu ropa y te ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, tú extenderás tus brazos y otro te va a vestir y te va a llevar a donde no quieres ir. Jesús les advirtió que iban a morir por él, pero que necesitaban al Espíritu Santo para poder hacerlo, para poder ser mártires, y no solo para poder ser mártires, para poder tener poder y llevar su evangelio por toda la tierra. ¿Te das cuenta que no todos reciben el Espíritu Santo porque no todos están dispuestos a pagar el precio que Jesús demanda por llevar su palabra? Te van a rechazar, te van a criticar, se van a burlar de ti, probablemente te van a perseguir o incluso te van a matar. ¿Estás dispuesto a quedarte sin amigos en la escuela por causa de la cruz de Cristo? Que tu familia te rechace y te critique, hasta que tus papás te deshereden por causa de la cruz de Cristo. ¿Estás dispuesto? Ellos tenían que entender ese precio. La persona que no está dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo, no le dan el Espíritu Santo. Y antes de que los apóstoles lo recibieran, les advirtió:
hay un precio alto que se tiene que pagar. Y aún así, lo perseveraron en oración. Los apóstoles no dijeron, no, ¿cómo que para ser mártires? No, eso está muy difícil, yo no puedo, y se van. No, lo siguieron pidiendo. Lo siguieron pidiendo. Así tú y yo comprendamos que muchas personas Dios aún no se los ha dado porque su corazón no es perfecto para con Él. Hay cosas que todavía no están bien, y hasta que no cambien esas cosas, no va a ser derramado. Vamos a ver. Después de que pasaron estas cosas, dice que viendo a Jesús, dice fue alzado, y lo cubrieron las nubes, subió al cielo, y aparecieron 2 ángeles con vestiduras blancas que les dijeron a los apóstoles, ¿por qué están ustedes mirando hacia el cielo? Este Jesús que ustedes han visto que ha subido al cielo, de la misma manera que se fue, vendrá. No le crean al anticristo cuando aparezca en la televisión, ese gobernante de Europa que va a decir que él es el Salvador, el Cristo, el Mesías. Va a aparecer en Europa y va a salir en la televisión. No le crean, porque la Biblia enseña, aunque haga milagros, aunque lo que sea, la Biblia enseña que Jesús va a regresar como se fue, en las nubes. Que ningún hombrecito venga diciéndote que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador, porque Jesús regresará tal como se fue, en las nubes. Así vendrá, con todos sus ángeles, en llama de fuego, y contigo y conmigo, porque nos arrebató 100 años antes. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué fue lo que hicieron? Después de eso, se metieron a orar. Oraron. ¿Cuántos días perseveraron en la oración antes de recibir al Espíritu Santo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días crees que tuvieron que perseverar orando, velando y orando antes de recibir al Espíritu Santo? 10 días tuvieron que esperar en Jerusalén, porque el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Pentecostés es Pente porque es 50 semanas, 50 días, perdón, no son 50 semanas, son 50 días después de la Pascua. Pentecostés, de tarea, métete a investigar esta semana qué significa la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Es tarea. ¿Sí? Tarea. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Si Jesús se fue 40 días después, ¿cuántos días esperaron para llegar a 50? 10. ¿Qué estaban haciendo? Verso 14 nos los dice. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Eso era solo oración? Señor, danos al Espíritu Santo, por favor. ¿Así oraban? ¿Cómo oraban? ¿Cómo oraban? ¿Cómo es un ruego? ¿Cómo? A ver, ¿alguien que quiera decir un ruego en voz alta? ¿Alguien que quiera decir cómo se ruega a Dios? Señor, te lo ruego, digan esa frase. Por favor, Señor, te suplico. El ruego es aún más alto. ¿Quién se atreve a rogar? Para que enseñarnos cómo se debe de orar por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ruega? ¿Alguien que levante una voz? Señor, te lo ruego. ¿Alguien? ¿Se anima? Entonces no se los van a dar si no oran y ruegan. Porque significa que no tiene suficiente hambre. Yo lo voy a hacer. Señor, te lo ruego, dame el Espíritu Santo, dámelo, Señor, lléname. Así. Ahí estaba orando así. Oración y ruego. Hay diferentes niveles de oración. Y ahí era con ruego. Hay un nivel más alto del ruego, se llama clamor. Hay un nivel más alto del clamor, se llama gemido. Hay un nivel más alto del gemido, se llama con lágrimas. Y aquí ellos, para recibir al Espíritu Santo, los apóstoles no dijeron, Señor, dame el Espíritu Santo. Ya, ahí está. No. Por 10 días, orando y rogando. Esto significa que sí tienes fe. Esto significa que lo necesitas. Lo necesitas. Orando y rogando. Si tú no tienes la capacidad de hacer un ruego al Señor, significa que tu fe es chiquita. Porque necesitas al Espíritu Santo. Y yo no te lo puedo dar. Yo no te lo puedo dar. Esto lo pides en tu cuarto, clamando a Jesús, al único, aquel que puede bautizar en el Espíritu Santo y en fuego.
Yo no puedo. En tu cuarto, en tu casa, pídelo hasta que te lo den. Los apóstoles fueron 10 días. ¿Sabes cuánto tiempo yo lo pedí? Como un mes, hasta que lo recibí. Como un mes. Y créeme, después del bautismo del Espíritu Santo, tú eres otra persona. Tú eres otra persona. Eres otra persona. Las cosas viejas pasaron. Ahí se cumple ese verso. Es una bomba, es una explosión, es un nacimiento de nuevo. Es algo precioso, nacer del Espíritu. Hasta que lo tengas, y si ya lo tienes, hasta que te llenen. Más, hay más. Ahora, fíjense, ahora sí, pongan atención a lo que vamos a leer. Dice, todos estos, hablando de los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres. Eso es bien importante. El Espíritu Santo también es para las mujeres. Con las mujeres y con María, la madre de ¿quién? La Biblia nunca le llama madre de Dios, nunca. Le llama madre de Jesús porque Jesús nació hombre, pero María no es la madre de Dios, porque para ser madre de Dios tendría que ser madre del Padre y del Espíritu Santo, y no lo es. La Biblia jamás les pone ese título, porque no lo es. Dios es eterno, Dios nunca nació. No necesita mamá, porque Dios es eterno. Él es el autor. Y dice, María también estaba orando. ¿Qué significa? Católicos, abran los ojos. Si María estaba orando para recibir el Espíritu Santo, significa que María sí pecó. Si María no hubiera pecado, no necesitaría al Espíritu Santo. Pero en Hechos 1:14 enseña que María, la mamá de Jesús, también estaba orando y rogando con los apóstoles para recibir al Espíritu Santo. Esta es una verdad bíblica poderosa, y el que no la quiera ver, allá ellos. Condenación sobre su cabeza. Si María nunca pecó, no necesitaba el Espíritu Santo que la cambiara, que la regenerara, que la santificara, que la llevara a imagen de Cristo. María también necesitó ser salva. ¿Cómo lo sabemos? Varios versículos en la Biblia, como Hechos 1:14. María también estaba orando y rogando, Dios, dame al Espíritu Santo. María, en el libro de Lucas, dice, me regocijo en Dios mi Salvador. Lo dice María. María no necesitaría un Salvador si no hubiera pecado. Dice, sin pecado concebida. Bueno, si eso fuera verdad, ¿por qué María, en Lucas, dice, me regocijo en Dios mi Salvador? Necesitamos un Salvador que nos liberte del castigo por el pecado. María no necesitaría ser salva si no hubiera pecado. Pero sí pecó. María fue una muchachita común, como Pedro, como Pablo, gente común y corriente que Dios por gracia amó y los eligió, así como a ti y a mí. Muchachitos comunes y corrientes, personas normales, que Dios los escogió por su gracia, para su gloria. Es que ustedes no veneran a Pablo, a Pedro, a los apóstoles. No los veneramos. La veneración es solo para Dios. Los amamos como a nuestros hermanos, porque también ellos son parte del cuerpo de Cristo. Pedro, Juan, Santiago, María, todos ellos son parte del cuerpo de Cristo. Son nuestros hermanos. Ellos también tuvieron que bautizarse, también tuvieron que arrepentirse, también tuvieron que recibir al Espíritu Santo. Somos hermanos. Y tenemos que pasar por el mismo lugar todos. María ahí estaba. Ojo, este verso dice otra verdad poderosa que sacude. Fíjense, lean. Y con sus, ¿qué dice? Hermanos. ¿Cuáles hermanos? El verso 13 ya nombró a los apóstoles. Muchos dicen, cuando dice hermanos, muchos creen que se refiere a los apóstoles, pero no, ya los nombró. En el verso 13 ya los nombró. ¿De qué hermanos está hablando? Bíblicamente, los hermanos de Jesús, hijos de María y José, se llamaban Simón, José, Judas y aparte otras hermanas. María tuvo más hijos. Los hijos, dice, creo que es el Salmo 69, dice, mis hermanos no creen en mí. Los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, no creían en Jesús. Lo dice la Biblia en muchos lugares. No creían en Él. Se convirtieron a Cristo sus hermanos después de la crucifixión.
Después de la resurrección, los hermanos de Jesús, hijos de María, se convirtieron a Cristo, a tal grado que el libro de Judas en la Biblia, el que está antes de Apocalipsis, ese libro fue escrito por un hermano de Jesús, hijo de María y José. El libro de Santiago fue escrito por un hijo de María y José, hermano de Jesús. Sus hermanos también se tuvieron que convertir, no por ser hijo de María y José, bíblicamente estamos leyendo la Biblia, significa que se salvaron solo por ser hermano de Jesús. Ahora, perpetuamente virgen. El libro de Mateo enseña que después de que nació Jesús, José se unió sexualmente a María. Lo enseña Mateo. ¿A quién le creen? ¿Al hombre o a la Biblia? Estamos atacando las bases de la idolatría, viendo que no tienen sustento bíblico. No tienen sustento bíblico, mera tradición de hombres. Es camino de muerte, camino que lleva al infierno. Hay que decidirse y decidirse por Cristo, aquel que sí salva, aquel que sí es Dios, aquel que sí resucitó y el que te da el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Ahí estaba una multitud como de 120 personas orando. Durante 10 días, como 120 personas. Pasaron varios días. Llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Llegó el día. 9 de la mañana, Jerusalén. Cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes. Estaban orando en un mismo espíritu, pidiendo lo mismo, pidiendo lo mismo, pidiendo lo mismo. ¿Qué pasó? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Fue algo tan impactante que cerca de 3,000 personas se juntaron a esa casa para ver por qué un huracán había venido solo sobre una casa, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿María también recibió lengua de fuego? Sí, ahí estaban los 120. No fue solo sobre los apóstoles, fue sobre todos los que estaban ahí reunidos. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tenían una llamarada de fuego arriba de su cabeza. Una llamarada de fuego arriba de su cabeza. El bautismo de fuego es literal. Es un fuego de Dios espiritual, es real. Una vez yo lo vi. A mí una vez Dios me concedió verlo. Yo lo vi. Yo pensé que era fuego de verdad. Y lo primero que pensé, una vez a mí Dios me concedió ver esa llama de fuego. Yo pensé que era fuego y lo primero que pensé, lo vi y dije, ¿qué es eso? Dije, ¿se está quemando? Dije, voy por una cubeta con agua. Pero después dije, no, eso es de Dios. Y lo vi en visión, desapareció. Pero es real, es para ti. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice en los postreros días, dice en los últimos días. No dice en el pasado, dice que esto se va a aumentar en el futuro. Este es otro verso que demuestra que no es para el pasado. Los postreros días son los últimos y estamos en los últimos días. ¿Qué dice la Escritura? Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Déjame decirte una cosa. Si tú quieres pedir al Espíritu Santo, pero no estás dispuesto a que te llene, no te lo van a dar. ¿Qué significa? Que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a sacar todo lo demás. Va a sacar el fútbol de tu corazón, va a sacar el béisbol de tu corazón, va a sacar las modas paganas, la música mundana, va a sacar los vicios, va a sacar tus costumbres, va a sacar tus tradiciones. Todo lo va a sacar. Él quiere llenarte de Él y todo lo que a Él le gusta y todo lo que Él es.
Si tú no estás dispuesto a esto, a que Él venga y llene, no va a entrar. Pero hay personas que aman a Jesús a tal grado que sí están dispuestos a que Jesús los llene. Y sobre esos es los que van a ser llenos. Dice la Escritura, al que Dios envía, Dios le da su espíritu, y Dios no da su espíritu por medida. Dios da llenura total. Vas a estar lleno de Dios, tu mente, tu corazón, tus oídos, tu cerebro, todo tu cuerpo, lleno de Dios, lleno de Dios, lleno de Dios, lleno de Dios, a tal grado que los vicios se van a romper y se van a ir, porque estás lleno del Espíritu Santo y ya no hay más tabaco en tus pulmones. Ya no hay más tabaco en tus pulmones, porque la presencia del Espíritu Santo es tan fuerte que lo echa para afuera. Ya no hay más pensamientos adúlteros. La presencia del Espíritu Santo es tan potente que se va para afuera. Ahí dice, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Me ayudan a abrirle? Cuando el Espíritu Santo te llena, satura por completo todo tu ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Cuando estaban matando a Esteban, le estaban aventando piedras, ¿Esteban tenía miedo? ¿Esteban tenía terror? ¿Lo iban a matar a pedradas? ¿Tenía terror Esteban? No tenía terror. ¿Por qué Esteban no tenía miedo si veía a sus enemigos con las piedras a punto de lanzárselas? ¿Por qué no tenía miedo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. En tu corazón o hay miedo o hay denuedo. La Biblia dice, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Tienes miedo? ¿Tienes terror? Tú eres una persona que por lo general le da miedo situaciones, miedo de un hijo, miedo de tu salud, miedo de tu economía, miedo de esto, miedo de lo otro. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso tienes miedo. A mí me ha pasado. El Espíritu Santo te llena a tal grado que el miedo sale por completo de tu cuerpo. Por completo. Eso hace el Espíritu Santo. Te satura de santidad. Te satura de justicia. Te satura de valentía. A mí Dios hace años me llevó a Acapulco a predicar el Evangelio a narcomenudistas. Yo ni me di cuenta que eran narcos. Les prediqué y me fui. Y Dios después me mostró que eran. Dije, oh, gloria a Dios. No tuve miedo. A mí me ha pasado que yo predico el Evangelio y luego me dicen, ¿viste el arma que traía en el carro? No la vi. Dios no me dejó verla. ¿Para qué? Yo vengo a predicar el Evangelio. A mí no me importa. Eso pasa cuando viene el Espíritu Santo. Te da denuedo para llevar el Evangelio. Te da denuedo para vivir una vida santa. Para vivir en el poder de Cristo. ¿Se fijan la diferencia? Una cosa es estar en las alturas y otra cosa es estar abajo en la carne. ¿Dónde quieres estar? Pregunta. Cuando Jesús ayunó 40 días, ¿le dio hambre en el día 39? No. La Biblia enseña que a Jesús le dio hambre hasta que se cumplieron los 40 días. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de ver al Espíritu Santo descender como paloma. Y vino sobre él el Espíritu Santo. Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Y eso lo capacitó para aguantar 40 días de ayuno. Moisés ayunó 80 días. 40 de su vida por las 2 tablas. Cuando bajó hicieron el becerro, se enojó, la rompió y otros 40 para arriba. 80 días de ayuno. Eso sería imposible sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso tú y yo podemos ir a un hospital, orar por los enfermos, y los enfermos sanan porque el sanador es el Espíritu Santo. Imagínate que tú estuvieras enfermo. Hay dones diferentes, ¿verdad? No todos tienen don de sanidad. Pero alguien que sí lo tiene. ¿Te gustaría que cuando oraran por ti, viniera una persona al orar por ti? Imagínate que estás en una cama de hospital. A mí me ha pasado varias veces. Yo he estado en el hospital como 4 o 5 veces. Imagínate que estás enfermo y quieres que oren por ti, te sientes débil espiritual y dices, vengan a orar por mí, por favor. Viene alguien y antes de orar te dice, voy a orar por ti, pero te voy a aclarar una cosa. Yo no he agarrado mi Biblia en un mes. Yo no he orado en 2 meses. No he ayunado en 3 años. Pero si quieres oro por ti. No, vete para allá.
No quiero que ores por mí, me vas a poner peor tú. Cuando alguien viene a orar por ti, ¿qué quieres? Que sea una persona santa, una persona de oración, una persona de intercesión y de ayuno, una persona firme en la palabra de Dios, ¿o no? ¿Quieres un siervo de Dios, genuino, cuando ore por ti, sin doblez? Eso solo se logra con la llenura del Espíritu Santo. Y esto es para ti y es para mí. Cuando la persona sabe que es un siervo de Dios, que está lleno del Espíritu, ora por mí, por favor. Porque sabe que si tienes, me vas a poder dar. Pero si no tienes, tú no me vas a poder dar. Si tú no tienes, no me vas a poder dar. ¿Tú irías a que ore por ti o le pedirías oración, que estás en una situación conflictiva en tu familia, en tu economía, no sé? ¿Tú irías con un hermano que se emborracha? ¿Con un hermano que dice groserías? ¿Irías con un hermano que roba? ¿O irías con el más íntegro de la iglesia? ¿Con quién irías? Con el más íntegro. Eso sucede cuando el Espíritu Santo te llena y te quiere llenar a ti y me quiere llenar a mí. Qué interesante. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué dice? Otras lenguas. Hay mucha gente que dice las otras lenguas no son de Dios. Los que no son de Dios son ellos. La Biblia deja bien claro que uno de los, creo que son 9 dones del Espíritu Santo, es don de lenguas. ¿Qué son estas lenguas? Hay lenguas en otros idiomas humanos, francés, chino, alemán, árabe, como lo vamos a leer, y también hay lenguas angelicales. El apóstol Pablo dice que hay lenguas angelicales. Las lenguas, fíjense, según el Espíritu les daba que hablasen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, vamos a contarlos: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, más en África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Cuántos idiomas se estaban hablando? Más de 13. Yo conté 14. 14 idiomas. Me contaron de una persona que en China Dios le dio don de lenguas en chino y podía predicar a la perfección en chino. Nunca estudió chino. A mí Dios me dio don de lenguas, pero mis lenguas no son humanas. Hay lenguas angelicales también. Las lenguas se tienen que usar en la oración. Cuando tú vas a orar por alguien, ora en lenguas. Cuando tú vas a clamar por alguien, ora en lenguas. Cuando tú estás necesitado de más de la presencia de Dios, ora en lenguas. Pídelas. Y hay un don complementario: interpretación de lenguas. Qué interesante. El que les platicaba hace rato, que me dijo: bueno, yo no sé qué don tengo yo. ¿Qué don tengo yo? Le contesté: no tienes ninguno. ¿Cómo que no tengo ninguno? No tienes ninguno. No puedes tener absolutamente ningún don sobrenatural si no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo para poder manifestar los dones. ¿Cuáles son esos dones? Ya casi terminamos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 7. ¿Cuáles son esos dones? Vigentes. El apóstol Pablo dijo: buscad los dones mejores. El apóstol Pablo no habría dicho que podemos buscar los mejores dones si no los pudiéramos buscar. Sería ilógico que él dijera eso. 1 de Corintios 12, 7. Después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar contigo? Fíjense, ahí va, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos los dones son buenos, son para poder lograr lo que tu carne
no puede lograr. Miren, imagínense que yo me pusiera a orar porque Dios evite un accidente. Y que yo me pusiera a orar porque Dios evite un accidente, pero con don de lenguas. ¿Cuál creen que sea más fuerte? Por supuesto que con don de lenguas. Porque estamos orando en el Espíritu y con la mente. Vamos a ver cuáles son esos dones que se reciben solo después del bautismo del Espíritu Santo. Miren, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría. Te va a pasar que vas a decir cosas que no sabías. Vas a decir cosas que no sabías. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Van a la par. Conocimiento sobrenatural. Vas a decir cosas que nunca habías escuchado. De otras personas, de cuestiones, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Cuando alguien venga y te pide un consejo, se te va a venir un versículo a la mente y le vas a dar respuesta directa de Dios. ¿Qué hago, hermano, en esta situación? Búscate a alguien que tenga don de sabiduría, don de palabra de ciencia. No te busques a cualquiera. Búscate a alguien sabio que el Espíritu Santo lo use. Por eso mucha gente comete errores, porque a cualquiera escucha. Hay un don en el cuerpo de Cristo para palabra de sabiduría y hay otro don en el cuerpo de Cristo para la palabra de ciencia. ¿Qué más? A otro, fe. Hay personas que tienen fe sobrenatural, fe impresionante. Sí lo vamos a lograr. Por lo general son los que en el grupito son los de fe. No, vamos a orar, vamos a ayunar, Dios lo va a levantar. La fe es un don también del Espíritu Santo. Todos tenemos una medida de fe, pero los que tienen este don, son tremendos, son tremendos. Y se necesita este don porque sin fe Dios no te responde. Si tú no tienes fe en Él, en su palabra, en lo que Él dijo, no te responde Dios. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Él, tiene que creer que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué más? Otro don. A otro, dones de sanidades. Levante la mano, ¿quién se ha visto una sanidad milagrosa de Dios? ¿Quién ha visto una sanidad milagrosa de Dios? ¿Me pueden decir qué sanidades han visto? No que nos platiquen toda la historia, nada más nos digan, yo vi un paralítico levantarse. ¿Alguien? ¿Levantando la voz? ¿Tú qué viste? ¿No? De mi hija Carmelita. Carmelita fue sana. ¿Alguien más? ¿Qué ha visto? ¿Alguien ha visto sanidad? Tumores desaparecer. Tumores desaparecer. ¿Qué más? Bueno, ¿saben por qué no lo hemos visto tanto? Porque hace falta pagar el precio para estar llenos del Espíritu y recibir los dones y poder usarlos. ¿Y dónde se paga el precio? En tu cuarto de rodillas clamando a Dios. Ahí se paga el precio. Yo sí he visto paralíticos caminar. Era mi amigo. Por eso sé que sí era paralítico y que no era un actor. Yo he visto personas sanas de partes del cuerpo que no podían mover. Yo lo he visto. Yo he visto milagros. Pero hay un precio que se tiene que pagar. Y ese precio es ser llenos del Espíritu Santo. Y no todos están dispuestos. Imagínate que tú terminas aquí y tú dices, sí, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Vas y le prendes a la tele y te contaminas con novelas. Te contaminas con películas asquerosas. ¿Dios te va a llenar? Por supuesto que no. Tenemos que actuar congruentes a nuestra fe. Congruentes. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No peques. Y te va a llenar. Pídele perdón. Te va a perdonar y te va a llenar. Congruencia, si no, no hay llenura. Qué interesante, ¿verdad? Otros dones, casi acabamos. A otro, el hacer milagros. Levante la mano, ¿quién ha visto un milagro? Que no sea de sanidad. Un milagro. ¿Nos quiere decir cuál? Pues que una puerta estaba cerrada y que oramos y... Dios la abrió. Puerta cerrada con seguro. ¿Oramos? Dios la abrió. Sin llave. Bueno, con otra llave que no era esa. Pero... y se salió. Yo he visto milagros de dinero. Yo no tenía dinero en mi cuenta y aparecieron 4,000 pesos.
una cuenta viejita que yo no usaba. He visto, y eso podrá decir alguien, alguien se equivocó y te los depositó. Bueno, incrédulos, al que piense eso. He visto milagros. Una vez yo iba manejando en la carretera cantando alabanzas a Dios y orando. Hay una carretera de Puerto Vallarta a Guadalajara que es muy empinada porque es una montaña, la subes y la bajas. Y de subida se me tronó, explotó el radiador de la camioneta. Sin radiador, con radiador explotado y sin agua, yo llegué alabando a Dios hasta Guadalajara. Sin radiador, explotado, tiró el agua. Y yo nada más orando. Milagros reales. Eso es un don del Espíritu Santo. La Biblia lo enseña. Jesús dijo, si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de Dios. Esto lo lee un niño y si lo cree. ¿Tú lo crees? ¿O tu corazón ya está endurecido? Don de milagros. Hay personas que tienen el don de milagros. Había un señor llamado Wigglesworth en Inglaterra. Wigglesworth era fontanero. Wigglesworth, Dios lo llenó del Espíritu Santo, fue a un velorio, se paró frente a la caja, muerto, levántate en el nombre de Jesús. Se levantó el muerto. Muchísima gente se convirtió a Cristo. Jesús dijo, levantarán muertos. Mira, nuestro nivel de fe está bajito, pero cuando seamos llenos del Espíritu, va a subir. Y Dios sí quiere hacer milagros, porque los milagros son una señal, son una oportunidad para que la gente escuche el Evangelio. Jesús mismo dijo, si no ven milagros, no creerán. Yo vi muchos milagros. Y ahorita vamos a llegar al don que Dios me dio, se los voy a platicar. No te van a dar todos, ¿verdad? Te van a dar algunos, puedes pedirlos. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Gracias a Dios por los profetas. El apóstol Pablo enseña que este es el mejor don, porque el profeta Dios lo usa para sanidad, para restauración, para exhortación. El don de profecía es algo muy bueno, porque llega una persona, Dios te dice esto, arrepiéntete. Dios te dice lo otro, arrepiéntete. Yo vi un niño con don de profecía, un niño como de 9 años, con don de profecía, que parado enfrente de la iglesia, él decía, díganle al hermano tal que si no se arrepiente, Dios lo va a matar en este tiempo. Así, un niño con don de profecía. Díganle al hermano tal que deje de pecar. Díganle al hermano tal que se ponga a servir a Cristo porque recibió llamado y no ha evangelizado. Ese es el don de profecía. Exhortar, consolar. Dios está contigo. Dios vio tu oración. A mí, Dios me consoló con una persona que tenía don de profecía. Dios me mandó una persona que yo nunca había visto, un siervo de Dios que está en una iglesia del Distrito Federal, pero yo nunca lo había visto y me dijo lo que yo le dije a Dios en oración en el lugar secreto. Me dijo lo que yo le dije a Dios en mi mente. El don de profecía es vigente, pero falta gente que pague el precio para ser llenos. ¿Qué hicieron los apóstoles María y los hermanos de Jesús para ser llenos? Ya lo viste, durante 10 días, del día 40 a Pentecostés, estuvieron orando y rogando para recibir la promesa del Padre. Este mensaje es un poco largo, pero lo necesitamos. Otro don, discernimiento de espíritus. A mí me pasa mucho, Dios me lo dio a mí. ¿Para qué me lo dio? Porque yo para poder evangelizar me lo dio. Estoy con una persona y Dios me dice en mi espíritu, este trae algo, este trae adulterio, este trae alcoholismo, y me dice en mi espíritu lo que trae esa persona, o discierno si trae demonios, porque me dio el don de liberación. Sí, me lo dio. Si tú te paras enfrente de mí y traes demonios y te arrepientes, Jesús a mí me dio la capacidad de sacártelos. Eso me lo dio a mí. A ti te da un paquete de dones para que le puedas servir en el lugar del cuerpo de Cristo donde te encuentras. Discernimiento de espíritus. Muchas veces, por ejemplo, un niño siente algo feo de una persona y nunca lo ha conocido. Tiene discernimiento de espíritus el niño. A mí me pasó una vez una persona que entró a mi casa
y olía a popó esa persona. Yo no sabía por qué, yo pensé que era Pablo que se había hecho popó, pero no era Pablo, y yo olía a popó. Yo estaba buscando y Pablo no fue, y volteé a ver a esa persona y esa persona era la que olía a popó, y se fue el olor. Yo me di cuenta que era un olor espiritual, discernimiento de espíritus. Esa persona está en pecado y no se quiere arrepentir. Dones, ¿para qué es ese don? Para decirle, arrepiéntete, Dios te ama. Todos los dones son por amor, todos los dones son para bien, todos los dones son para bendecir. Por eso Balaam, el profeta, quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios no lo dejó, porque los dones son para bendecir. Pero ten mucho cuidado, cuando Dios te da un don, si tú te apartas de Cristo, el don no te lo va a quitar. Los dones son irrevocables, igual que el llamamiento. Tener dones no significa ser salvo. Tener dones no significa que si te mueres te vas al cielo. Los dones son un regalo. El don no es la garantía que estás escrito en los cielos. Por eso hay muchos predicadores apóstatas, herejes, que predican tonterías y sí pueden hacer milagros que sí son de Dios. Predicadores herejes, apóstatas, que levantan gente en silla de ruedas, dan vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Predican tonterías, pero el don sí es de Dios, porque una vez ellos sí estuvieron convertidos, pero en alguna etapa de su vida se torcieron y Dios no les va a quitar ese don. Una persona que antes estuvo en Cristo y se regresó al alcohol, se regresó a las mujeres, se regresó a las drogas, se regresó al pecado y hablaba en lenguas, aún en el pecado puede seguir hablando en lenguas. Dios no le va a quitar ese don. El don no es evidencia de tu salvación. La santidad sí lo es. Por eso no te maravilles de los milagros. Si tú vas a un lugar donde te prediquen la palabra de Dios, esto me lo enseñó Jesús a mí. Si tú vas a un lugar donde te prediquen y ves milagros y maravillas, sí, los dones sí son de Dios. Pero es más importante que el milagro es lo que está predicando. Más importante que el milagro es el mensaje que sea bíblico, que tenga fundamento doctrinal bíblico, que no sea parte de la verdad. Porque el milagro solo es una señal, es como una flecha que apunta hacia un lugar, y ese lugar es Jesús. Hay milagros, pero lo importante no es el milagro, lo importante es qué está enseñando. Yo vi personas, les voy a platicar un caso, un predicador internacionalmente reconocido millonario, se llama Morris Cerulo, apóstata, hereje hasta los dientes. Yo lo conocí en un teatro en Tepic, Nayarit. Morris Cerulo empezó a hablar y se sentía electricidad en el aire. Hubo milagros. Pero ¿saben qué predicó? ¿Quién me da ofrendas de $1,000? $1,000. A ver, aquí, por acá, $1,000. Dinero, prosperidad, no salvación, no arrepentimiento, no santidad, no en el camino de Cristo. Dinero. Ofrendas de $1,000 a pastores pobres, nayaritas, coritas. ¿Conocen a los coritas? De allá de la costa de Nayarit. Un lobo. ¿Tiene milagros? Sí, yo lo vi. Yo vi milagros. Yo sentí ahí como un poder eléctrico en el aire. Yo lo sentí. ¿Pudo ser algo que Dios le dio un don a este hombre? Sí. Pero este hombre se torció. Este hombre se salió del camino de la verdad. La salvación sí se pierde. Y no porque tú digas oro en lengua, sano, enfermo, significa que eres salvo. Este es el error de mucha gente. La santidad es la evidencia de tu salvación. La obediencia al evangelio es la obediencia de tu salvación. El mensaje recto, bíblico, sana doctrina que se apega a la verdad, eso es lo que sí importa. Eso es lo que importa. Ahora, ya casi acabamos. Dice que también hay diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son hermosos, son preciosos, es algo bello, es algo hermoso. Y termino diciéndote,
esto le pasó a los apóstoles, recibir el Espíritu Santo. Le pasó a María. María también recibió el Espíritu Santo. Le pasó a Jacobo, a Judas, a José. Los hermanos de Jesús, hijos de María, también recibieron el Espíritu Santo. Y Dios quiere que te pase a ti y que me pase a mí. Que lo recibas y que cuando lo recibas, lo cuides y busques ser lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Es imposible llegar al cielo si no estás lleno del Espíritu Santo. Si te mueres hoy y no estás lleno del Espíritu Santo, te cierran la puerta del cielo en la cara y no te dejan entrar. Pero Jesús dijo algo precioso: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y estos ríos de agua viva es el Espíritu Santo que habría de dar a los que creyesen en Él. ¿Qué necesitas hacer para recibir al Espíritu Santo? Creer en Cristo, obedecer a Jesús, pedírselo y Él te lo dará. Dice la palabra de Dios en Hechos 5:32, Dios le da el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Si suena la trompeta del arrebatamiento y Cristo viene por ti y estás lleno del Espíritu Santo, mira, vuelas porque vuelas. Pero si viene Cristo, o si te toca morir antes del arrebatamiento y tu lámpara se medio apaga, estás tibio, estás frío, no te llevan. Recordemos la palabra de Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y laves tus ojos con colirio, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es palabra de Dios. Si tú estás perseverando en oración, miren, ¿por qué predico yo este mensaje el día de hoy? Porque Jesucristo ya viene. A mí me lo dijo el Espíritu Santo el año pasado cuando estaba orando. Me dijo que la iglesia ya se va. Jesús ya viene. Prende las noticias predican que Cristo viene. Jesús ya viene. Y lo que necesita la iglesia saber es que para poder irse en el arrebatamiento, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y esto no va a suceder en 5 minutos de orar. No va a suceder en, Señor, dame el Espíritu Santo, por favor. No, esa oración no. Señor, dámelo. Si no me lo das, me muero. Lléname, Señor. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, estuve 4 horas tirado hablando en lenguas. 4 horas tirado. Me tuvieron que llevar a mi casa. Y llegué a mi cama y todavía hablando en lenguas. Lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es un mensaje básico. Esto es un mensaje salvífico. Esto es un mensaje del kinder de la fe. Del kinder de la fe. Si tú ya lo tienes, dile al Señor que te llene, que te mantenga lleno hasta ese día. Y si no lo tienes, a partir de hoy, por favor, a partir de hoy, todos los días, orando y rogando hasta que te lo den. Y yo quiero verte aquí hablando en lenguas. Yo quiero verte aquí con don de fe. Yo quiero verte aquí con don de discernimiento de espíritus. Yo quiero verte aquí con don de profecía. Yo quiero verte aquí con don de sanidad. No vamos a tener todos los dones. Vas a tener algunos. Pero quiero verte moviéndote en el Espíritu. Porque esas son señales de vida. Gloria a Dios. Y no te desesperes, no te desesperes. A veces tarda mucho. He oído de personas que hasta 1 año después. Pero Dios es fiel. Y termino con este verso. Si ustedes son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Gloria a Dios. Bendito seas, Padre. Es hermosa tu palabra, Señor. Es hermoso escudriñar las doctrinas bíblicas y sacarlas, Señor, y meditarlas, masticarlas, Padre Santo. Ver cómo fue cuando llegó el Espíritu Santo a la tierra por primera vez. Ver tu poder y tu gloria. Y ver cómo tú le das el Espíritu Santo a los que son como niños, a los que tienen fe y a los que te lo piden. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús.
Dáselo a mis hermanos, Señor. Llénalos en el nombre de Jesús. Amén. Y para terminar, cuento una historia muy chiquita. No quiero que se me pase, la quiero contar. Yo estuve en los bomberos. Tuve un amigo bombero gordito. Y él me contó cómo recibió al Espíritu Santo. Él era de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que no son, más bien son contra Jehová. De los russellistas, de Carlos Russell. Él era de los testigos. Me dijo, yo leí el libro de Hechos que Dios da el Espíritu Santo. Donde yo estaba me decían que no había Espíritu Santo. Pero yo leí que sí había. Yo lo que hice fue me metí a mi cuarto y se lo pedí. Y empecé a hablar en lenguas en mi cuarto. Yo fui al salón del reino a decirles que lo recibí y me expulsaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tú fuiste a donde debes de ir, directo con Dios, directo a su palabra, no a hombres mentirosos y a sectas de hombres que apartan del camino de la verdad y del camino de la salvación. En los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y no hay palabras humanas que puedan callar esa palabra de Dios. Y gloria a Dios.